Buenas noches. Muchos saludos a todos desde acá, desde el archipiélago de Chiloé. Estamos estudiando la carta a los Hebreos y vamos a volver al capítulo número 2. La carta a los Hebreos, y vamos a esta 10ª reunión hoy día sobre este libro tan importante, el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, vamos a retomar el contexto desde el versículo 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hasta ahí vamos a leer en esta porción. Ya estuvimos viendo los primeros 2 versículos, y en el versículo número 3 aparece esta pregunta, que es una pregunta retórica, y una pregunta retórica es una pregunta que se hace no para sembrar dudas o pedir respuestas, sino para expresar indirectamente una afirmación o dar vigor y eficacia a lo que se está diciendo. La pregunta retórica tiene una sola respuesta y el autor no persigue que le responda. La respuesta es: no hay escapatoria. Ahí dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y lo que debemos aprender, según este libro y según toda la revelación del Nuevo Testamento, es que no hay escapatoria. O sea, de quienes ya somos salvos, de no descuidar esta salvación tan grande, o para quienes aún no lo son, que están oyendo y todavía están en sus pecados sin volverse por fe al Señor Jesucristo. De manera que hay consecuencias, y el autor se está dirigiendo especialmente a los creyentes porque se incluye, dice, ¿cómo escaparemos? Él también se incluye en esto, ¿ya? Por eso el apóstol Pedro escribió, porque es tiempo de que el juicio comience con la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y cuando Pedro habla de juicio, no habla de condenación, habla de la necesaria disciplina que merecemos por vivir de manera descuidada. De manera que la ley de la siembra y la cosecha que aparece en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento sigue vigente. No os engañéis, dice Pablo en la carta a los Gálatas, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, lo que tenemos que tener claro, queridos oyentes, es que la respuesta a la pregunta es no hay escapatoria. Por eso, el estilo de vida del apóstol Pablo, cuando él dijo, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y añadió, y ay de mí si no anunciare el evangelio, ¿ya? Y Pablo se está examinando de vivir una vida sin compromiso y diligencia, de manera que el principio de retribución es un principio también que se contempla en la gracia.
Ahora, respecto de este vocablo que aparece aquí volvamos al verso, aquí el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y al final del verso 2 dice que los que desobedecieron la ley recibieron, la ley fue firme, el mensaje que trajeron los ángeles y entregaron a Moisés fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Ya? Esa palabra retribución es normal para los inconversos. ¿Ya? Ellos reciben de vuelta o de regreso lo que siembran. Un inconverso es afectado como consecuencia de sus actos, pero el inconverso no es disciplinado. Por ejemplo, para quienes están descuidando el Evangelio, la Biblia dice que el Señor vendrá en llama de fuego en el día del Señor. Ya se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto aparece en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8. Ahí se habla de que el inconverso recibe retribución, no recibe disciplina, retribución. La retribución no produce nada y solamente es castigo merecido que Dios justamente hace caer sobre el que rechaza y no obedece al Evangelio. Y no solamente para la segunda venida del Señor, sino en esta vida también, el individuo que vive de espaldas a Dios y rechaza la oferta de salvación, entonces cosecha, recibe lo que está sembrando. Dice el libro de Job, capítulo 34, versículo 11, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Dios eso hace, de esa manera trata al que no es creyente. Sin embargo, la disciplina es para el creyente y la disciplina sí produce cambios. Aquí en este libro de Hebreos se contempla eso en el capítulo número 12, en el versículo número 9, el autor nos dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. De manera que la disciplina en la vida del creyente tiene como efecto producir santidad. ¿Ya? Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, sin embargo, no podemos eximirnos también de recibir de vuelta lo que estamos sembrando. Y podemos decir también que aun cuando es verdad que Dios nos disciplina, a veces Dios también nos tiene que retribuir de alguna manera la maldad que se puede causar. El profeta Jeremías dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ya? Y en el libro de Apocalipsis termina el libro de Apocalipsis mostrándonos el glorioso regreso del Señor Jesucristo, que avisa que Él viene para pagar a cada uno. Y entonces, hermanos, nosotros tampoco estamos eximidos de el castigo necesario por nuestra desobediencia. ¿Ya?
Ahora, por eso, esta salvación tan grande que aparece aquí en Hebreos capítulo 2, versículo número 3, en la pregunta retórica, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Requiere mucha atención. No hay escapatoria. La salvación no es un pasaporte al cielo. Cuando uno saca un pasaporte, lo recibe y se olvida de las responsabilidades. ¿Ya? No. En cuanto a la salvación del alma, no es un pasaporte al cielo, es un asunto de gran responsabilidad. Y por eso el apóstol Pablo le dijo a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y eso es para el creyente. El creyente que tiene la salvación tiene que ocuparse en ella con toda responsabilidad, porque la salvación es enorme, es grande, porque es eterna. Nos salva de la ira de Dios, de la esclavitud del pecado, nos salva de la muerte eterna, nos salva del juicio venidero, nos trae grandes bendiciones como el hecho de entrar a la presencia de Dios y nos asegura la entrada a la ciudad celestial. Entonces, descuidar esta salvación no quedará sin castigo. De manera que vivir negligentemente tiene consecuencias, y para Dios descuidar esta salvación es nada menos que pisotear la sangre de su Hijo vertida para rescatarnos. Por eso dice aquí en Hebreos capítulo 10, versículo número 29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Un creyente negligente, Dios lo considera como algo grave. Y eso, hermanos, es el espíritu de este libro, hacernos ver lo grave que es una vida negligente. ¿Mm? Bueno, volvamos al versículo 3 del capítulo número 2. Aquí nos falta ver en este capítulo 2, versículo número 3, que la salvación fue algo anunciado. La segunda parte nos dice aquí en Hebreos capítulo 2, versículo número 3, dice: la cual habiendo sido anunciada, nos fue confirmada por los que oyeron. Agrega ahí el versículo número 3 al final. Ese verbo confirmar es hacer firme. De la misma manera que la ley, cuando fue entregada, fue firme, dice el versículo número 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión recibió su justa retribución. Esa expresión fue confirmada significa lo mismo, firme, ¿ya? Y mucho más firme es la palabra traída por el Señor. Si fue firme lo que trajeron los ángeles y entregado a Moisés en el Sinaí, la palabra, el evangelio y la vida de Jesucristo es algo mucho más superior. Y este mensaje traído por el Señor fue confirmado en tres sentidos. Primeramente, por el Hijo eterno de Dios. En segundo lugar, porque fue confirmada por los que oyeron al Señor. Y en tercer lugar, porque fue confirmada mediante milagros del Espíritu Santo. En el caso de que fue confirmada por el Hijo Eterno, usted recordará cómo el Señor comenzó su ministerio según el Evangelio de Marcos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y ahí están los evangelios que nos muestran cómo el mismo Hijo de Dios anunció esta palabra. Pero también fue confirmada por los discípulos del Señor, los apóstoles. Leamos, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo número 1. Aquí tenemos un testigo ocular. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Ahí están los testigos oculares que confirman esta palabra, esta salvación que es tan grande, ¿ya? Pero también confirmada por los milagros que se realizaron por la agencia del Espíritu Santo, según lo que hemos leído en Hebreos 2, versículo número 4, donde dice, testificando Dios juntamente con ellos, con los testigos oculares, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí quiero hacer un paréntesis. El autor de este libro de Hebreos no oyó directamente del Señor el Evangelio. Si usted se da cuenta, en el versículo número 3, él dice en la última parte, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El autor de este libro está diciendo que a él le confirmaron esta salvación, no al Señor, sino los que oyeron al Señor. El autor de este libro no oyó directamente del Señor esta salvación. Escuchó de parte de los que oyeron al Señor, o sea, a los apóstoles. El autor tampoco hizo milagros. ¿Por qué? Solamente él menciona a los que oyeron al Señor como haciendo milagros. Dice el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, con los testigos oculares, con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Se está refiriendo el autor a lo que él vio y oyó de aquellos que le anunciaron esta salvación. Entonces, por tanto, la conclusión es que el autor no fue un apóstol ni un testigo ocular, de manera que esto estaría excluyendo al apóstol Pablo de ser el autor. Hay mucha discusión de quién es el autor de este libro. Algunos dicen que fue Bernabé, Apolo, Silas, Priscila y Aquila, Lucas, Juan Marcos, y toda una teoría. Y también algunos dicen que fue el apóstol Pablo. Pero aquí estos versículos nos dicen que no fue el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue apóstol, hizo milagros, y el autor de esta carta no escuchó del Señor el Evangelio. El apóstol dice que recibió directamente del Señor resucitado el Evangelio. Entonces sí sabemos que el autor de este libro fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces aquí podemos decir que el Evangelio o esta salvación que hemos recibido es una cuestión, es un asunto de revelación de hechos históricos comprobables. Podemos decir que Jesús realmente vivió, que sus enseñanzas y milagros están realmente registradas en los evangelios, que él murió en la cruz, que fue resucitado de la tumba antes de ascender al cielo. Y testigos presenciales vieron estas cosas y las grabaron para nosotros, las escribieron. Vamos a segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 16, dice, porque no hemos oído o no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Porque, pues, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y Pedro está haciendo referencia a lo que él escuchó en el monte de la transfiguración. Él fue un testigo ocular, ¿ya?
Entonces, estos testigos se aferraron a la verdad de lo que oyeron y vieron respecto del Señor Jesús. Incluso estaban dispuestos a perder la vida por lo que habían oído y habían sido testigos, ¿ya? De hecho, cuando los apóstoles fueron enfrentados por las autoridades judías ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, los llamaron y los intimaron a que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, dice Hechos 4:18. Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Y ahí Pedro y Juan dijeron: nosotros no podemos callar, porque lo que vimos y oímos, esto es lo que anunciamos. Ahora, estos tres aspectos que estamos viendo, que el Señor habló de una vez por todas, que los que escucharon y vieron los apóstoles escribieron todo esto, y que otros escucharon o leyeron el testimonio confirmado por los apóstoles, nos dice que el autor está entre ellos. El autor de este libro está entre estos últimos que escucharon a los apóstoles. Y posiblemente el autor de este libro era uno de los pastores, ancianos y guías ahí en la iglesia de Roma, donde había muchos judíos. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en esta revelación en tres dimensiones que nos está hablando esta carta? La respuesta se da aquí en Hebreos capítulo 2 y versículo número 4. Testificando Dios juntamente con ellos con señales, número 1, prodigios, número 2, diversos milagros, número 3, y repartimiento del Espíritu Santo, número 4. Ahora, ¿por qué el autor está explicando todo esto? Porque los remitentes de esta carta tenían mucha duda respecto si esta salvación realmente era cierta. Y puede ser que haya entre nosotros alguien que tiene dudas si realmente esto es real. Puede ser incluso una persona creyente. ¿Es cierto todo esto en lo cual me he entregado y estoy sufriendo por esto, desprecio de mi familia, persecución y muchas cosas que pueden envolver al creyente? El autor de esta carta confirma que esto es real, ¿ya? Y fíjese que la Biblia todavía no existía como nosotros la tenemos en nuestras manos, y se requería una cooperación especial del Espíritu Santo, cooperación para respaldar el mensaje de salvación. De hecho, solamente fue mediante la agencia del Espíritu Santo que los creyentes cobraron valor para seguir predicando. Nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando vino el Espíritu Santo para fundar la iglesia, los creyentes recibieron verdadero poder y ellos comienzan con valor a anunciar el Evangelio. Aquí en nuestro versículo nos dice el versículo 4, testificando Dios. Textualmente dice co-testificando, Dios testificando juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los apóstoles y con lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿ya? Y esto fue por señales, por prodigios, por milagros y por repartimiento. Dios mismo corroboró, testificó la palabra nuevamente en tres métodos. Lo hace por señales y prodigios que el mismo Señor Jesucristo efectuó. Aquí se ocupa la palabra señal, ahí en el versículo número 4. Una señal es un hecho con una verdad respaldada por la señal.
Y de hecho, el Evangelio de Juan es el Evangelio de las señales. Hay señales. No se dice, a los milagros no se les llama milagros ni prodigios. En el Evangelio de Juan se le llaman señales porque son eventos que instruyen. Recuerdo la primera señal que el Señor hizo y que aparece solamente en el Evangelio de Juan. ¿Recuerda usted cuando el Señor transformó el agua en vino? Esa señal no aparece en ningún otro evangelio. Y dice ahí Juan: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. De manera que las señales tenían como objetivo no solamente que los inconversos vieran una tremenda cosa, sino que los creyentes creyeran. ¿Ya? Las señales tienen ese objetivo, un hecho, una verdad relacionada, portentosamente acompañada mediante un milagro que llega a ser una señal en sí. ¿Ya? El Evangelio de Juan, perdón, el Evangelio de Marcos nos dice en el capítulo número 16, cuando termina Marcos, está terminando Marcos en el capítulo 16, versículo 20, dice: y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Ahí está entonces ese concepto de señal. Pero también en Hebreos 2:4 se ocupa el vocablo prodigio. ¿Qué es lo que es un prodigio? Es algo realizado por el Señor, como también por los apóstoles, pero el prodigio produce asombro. Y el prodigio apela a la imaginación para que la persona que veía esto se sorprendiera, se asombrara. Vamos a leer en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 15, el versículo número 18, dice: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todo alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ilírico está en la parte de arriba de España, de manera que el apóstol Pablo llenó todos estos sectores de Europa con el Evangelio, pero acompañado de señales y prodigios que apelaban a la imaginación de las personas, que al ver esto que hacía el apóstol Pablo, pudiesen creer en esta salvación. Y el tercer vocablo que ocupa Hebreos 2:4 es milagro, efectuados por el Señor también y por los discípulos. Y el milagro, viene la palabra milagro, tiene que ver con poder. Y que apela a algo sobrenatural por el poder de Dios. Y en el libro de los Hechos podemos ver en el capítulo 2, en el versículo 22, cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés, dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, ahí la palabra es milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí aparecen los tres conceptos que estamos viendo. La palabra maravilla es milagro, prodigios, algo sorprendente que apela a la imaginación, y señales, un milagro que instruye, podríamos decir, que respaldaban el ministerio del Señor. ¿Ya? Y también debemos decir, como paréntesis aquí, que estos tres aspectos de lo maravilloso de los milagros, una maravilla, un prodigio, como del mismo modo el poder que tenía el milagro y una instrucción dentro del milagro, una señal, esto también
lo realiza y lo realizará Satanás. Y esto, por eso quiero mencionar que muchas así llamadas iglesias evangélicas que creen todavía en los dones milagrosos, muchas de sus actividades son demoníacas. Y también hay milagros. En Segunda Tesalonicenses aparecen los tres vocablos que estamos estudiando asociados con el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que será el Mesías del diablo. Dice ahí en Segunda Tesalonicenses 2:9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder. Ahí la palabra milagro. Señales y prodigios. Están los tres vocablos que encontramos en Hebreos 2:4. En este caso son milagros de maldad, prodigios mentirosos y señales engañosas. Entonces, cuando la gente sigue detrás de esto, ¿no es cierto?, que hacen sanidades, que hablan en lengua y toda cosa evangélica hoy día, que confunda a la gente y también andan buscando este tipo de cosas, bueno, el diablo también las hace. Y cuando aparezca el hombre de pecado, el mundo evangélico va a seguir aquí, con toda esta parafernalia de señales, milagros y prodigios, ¿ya? Ahora, hay un cuarto aspecto que Hebreos 2:4 nos enseña. Volvamos a Hebreos 2:4. Ahí dice, al final, repartimientos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es eso? Esos repartimientos del Espíritu Santo son los dones que el Espíritu entregó, repartió, ¿ya? Para dar testimonio de la gran salvación de la palabra de Dios. Entonces, uno podría preguntarse por qué el autor está explicando esto. Porque toda esta revelación de la palabra de Dios, los remitentes de este libro lo estaban desechando. Dios nos ha revelado todo lo de su corazón que nunca antes se supo. Y si lo dicho por medio o mediante la agencia de los ángeles fue firme y toda desobediencia trajo justa retribución, castigo, mucho más. Lo dicho por el Hijo es firme y desobedecer todo esto asegura un castigo. Y este es un mensaje para nosotros los creyentes. Ahora, estos repartimientos que tenemos acá en el versículo 4, al final, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, ese vocablo repartimiento significa separación o distribución. Eso es lo que significa. Aparece por segunda vez en el capítulo 4, cuando está hablando de la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí se ocupa el mismo vocablo repartimiento cuando está hablando de cortante, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios hace eso, reparte las intenciones, separa. Y el Espíritu de Dios, eso es lo que hizo, separó sus dones en distintos individuos, entregando estos carismas, estos dones a distintos individuos. Por eso cuando leemos en Primera de Corintios, capítulo número 12 y el versículo número 28, el apóstol Pablo hace varias preguntas. Dice, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, el Espíritu Santo hizo estos repartimientos.
Y pregunta, ¿son todos apóstoles? Número 1. ¿Son todos profetas? Número 2. ¿Son todos maestros? Número 3. ¿Hacen todos milagros? Número 4. ¿Tienen todos dones? Número 5. ¿Hablan todos lenguas? Número 6. ¿Interpretan todos? Número 7. Ahí está el repartimiento del Espíritu Santo. Y la respuesta es no. No todos hacen lo mismo. ¿Y por qué? Porque Dios, el Espíritu, en su voluntad, repartió cada cosa a cada individuo en distintas épocas, ¿ya? De hecho, los dones milagrosos y las lenguas cesaron, no pasaron más allá del año 70. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios 13, en el versículo 8, 1 Corintios 13, 8, dice, el amor nunca deja de ser, siempre va a existir, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Textualmente lo que dice, desaparecerán las profecías, terminarán las lenguas y desaparecerá la ciencia. Y ahí se refiere a la ciencia de Dios revelada a través de la palabra suya. Lo que queda con nosotros hoy día son los dones de continuidad para la edificación que sigue en la iglesia. Y el Señor, el Espíritu Santo, sigue repartiendo los dones de edificación según su voluntad. Fíjese que aquí en Hebreos 2:4 nos dice al final, según su voluntad. Esta es la voluntad soberana del Espíritu Santo. Esto nos demuestra que el Espíritu Santo es una persona divina y soberana. Él decide a quién comunicar sus dones. Vamos a 1 Corintios nuevamente, el versículo número 12 y el capítulo 12, perdón, y versículo número 7. 1 Corintios 12, 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo, ahí está nuestra palabra, a cada uno en particular como Él quiere. Así que no es mi voluntad que yo esté aquí enseñándoles a ustedes, hermanos. Yo no decidí eso, lo decidió el Espíritu Santo. No es de usted tampoco que usted esté sirviendo o tenga el don de misericordia, el don de ayuda o el don de exhortación, cualquiera que sea. Es un acto soberano del Espíritu Santo. De manera que los dones no se piden. Los dones no se piden, se reciben. Vamos a leer en 1 de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo número 4, en el versículo 10. Dice, cada uno, porque cada uno ha recibido un distinto don. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, úselo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, sirve, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios
glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los 7 varones que fueron escogidos en el libro de los Hechos para servir a las mesas, ¿qué don tenían? Al menos el don de servicio, porque estaban sirviendo a las mesas. ¿Y cómo lo estaban haciendo? Conforme al poder que Dios da. Pero también es evidente que tenían el don de sabiduría, tenían el don de enseñar la palabra, el don de exhortación. De hecho, Felipe sale predicando el evangelio, ¿no es cierto? Y Esteban presentando una tremenda defensa o una apología del evangelio que aparece ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 7 y capítulo número 8, Felipe. ¿Ya? Cada uno de nosotros tenemos como responsabilidad descubrir el don que el Espíritu nos ha dado. Ahora, los dones no son talentos. Es posible que usted sea bueno para la matemática, bueno para la pelota, bueno para el fútbol, bueno para muchas cosas que se hacen en el mundo. Los talentos son habilidades naturales. Pero los dones son operaciones sobrenaturales que el Espíritu da, que en condiciones normales no se pueden realizar. No sé si a usted le ha pasado la noche que se despierta preocupado porque hay una hermana enferma, un hermano enfermo, o que está mal, y que usted que no tiene para comer, y usted no se queda tranquilo o tranquila porque sabe esa necesidad. Eso lo produce el Espíritu. Y es posible que usted tenga el don de misericordia o de ayuda, ¿ya? Y es el Trino Dios actuando en esta operación que el Espíritu Santo hace. Vamos a volver a 1 Corintios, capítulo número 12, y ahora en el verso 4. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos, diferentes tonos, pero el Espíritu es el mismo quien los da. Verso 5. Hay diversidad de ministerios. Eso significa servicios. Pero el Señor es el mismo. Es el Señor Jesucristo que da los servicios donde ocupar los dones. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones o poderes. Pero es Dios quien hace todas las cosas. En todos es el mismo. Dios el Padre. Aquí está el Trino Dios. El Señor Jesucristo en el versículo, el Espíritu Santo en el versículo 4, el Señor Jesucristo en el versículo 5 y el Padre en el versículo número 6. El Espíritu es el que ha dado esta diversidad, ¿ya? Y cada creyente ha recibido una medida de fe o capacidad, un tipo de don. Ahí en Romanos capítulo 12, en la carta a los Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo escribe: digo pues, por la gracia que me es dada, por la capacidad que he recibido, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa de medida de fe? Se refiere al don que ha recibido. Cada creyente ha recibido un don con el cual puede servir al Señor. ¿Ya? En el versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, la medida de fe. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, según la capacidad para ejercer ese don. Si de servicio, en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y aquí en Romanos
como en 1 Corintios aparecen los dones que continúan, los dones de continuidad o de edificación, porque ya no están los dones de milagro, de profecía, etcétera, etcétera, porque ya tenemos el fundamento establecido para la iglesia. Y nuestra responsabilidad, cualquiera sea el don que nos ha entregado el Espíritu Santo, es la palabra que habla de esta gran salvación, no la descuidemos, ¿ya? No seamos negligentes, y como veíamos en esa pregunta retórica, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Que fue anunciada primeramente por el Señor y confirmada por los que lo oyeron a Él, testificando Dios con ellos, con las señales, con los prodigios, con los diversos milagros y los repartimientos del Espíritu Santo. ¿Cómo escaparemos nosotros si esto es seguro, revelado, manifiestamente ocupado por el Espíritu de Dios? La respuesta a la pregunta retórica es: no hay escapatoria. Hay consecuencias para la vida del creyente, y puede que las estemos recibiendo, puede haber sido negligentes. Entonces, nosotros tenemos mucha responsabilidad como creyente. Los dones que hemos recibido, Dios nos lo ha dado para que nosotros continuemos esta salvación, revelándola y manifestándola a otros, y siendo útiles en la iglesia, para que en la iglesia donde nos congregamos, esta salvación siga siendo proclamada y enseñada. Nada es nuestro. El Señor nos salvó. ¿Por qué nos salvó el Señor? ¿Para qué te salvó el Señor? Tú dirás, bueno, para ir al cielo. Sí, pero eso no es todo. Bueno, me salvó para no ir al infierno. Sí, pero eso no es todo. Dios te salvó y te equipó para que tú seas útil, para que cada uno de nosotros ocupemos nuestro lugar según la medida de fe que nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Ya? No tenemos que mirar a otros. Es que yo no soy como el hermano tal, yo no soy como la hermana tal y me gustaría ser como ella. No, esa es una equivocación. Tú tienes que mirar lo que eres, lo que el Señor ha hecho contigo. Eres importante, necesaria, ¿ya? Y es un aspecto que el apóstol Pablo enseña ahí cuando toma este tema de los dones, ¿ya? Por eso dice, además en el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estará el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? Mas ahora Dios, estoy leyendo en 1 Corintios 12:18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Es soberano el Espíritu Santo. Los coloca como Él quiso. ¿Ya? Que tú estés en esta asamblea donde estás. Tú dirás, bueno, ¿por qué el Señor me puso aquí? Me voy a ir a otra mejor. Porque no me gusta aquí los ancianos y el ambiente. Falso. El Espíritu Santo te ha puesto ahí donde tú estás ahora como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estará el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. 1 Corintios 12:21. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Ya? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro,
porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. En nuestro cuerpo, cada órgano cumple una función. Si la mano se enferma, un dedo se enferma, los otros tratan de ayudarle. El cuerpo es una máquina perfecta, equilibrada. Si usted no come los nutrientes necesarios, como hierro, como magnesio, etcétera, etcétera, de alguna manera el cuerpo, que es un organismo, va a sacar de otros lados para compensar la necesidad que el cuerpo posee. Dice aquí el verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Nos necesitamos, queridos hermanos. ¿Ya? Estos remitentes de esta carta dejaron de congregarse. Y cuando ellos dejan de congregarse, cuando uno deja de congregarse, le causa un daño al cuerpo, porque nos necesitamos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. A uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstol, y va explicando nuevamente lo que ya hemos leído. Nos necesitamos. Tenemos que seguir adelante a pesar de cualquier cosa que nos sucede. Y si usted se duele, está enfermo, está sufriendo, todo el cuerpo sufre con usted. No vaya a pensar usted, es que no me aman en la iglesia, no, son indiferentes, no se preocupan de mí. Falso. Es posible que no seamos muy, ¿cómo decirlo? Es posible, hermanos, yo reconozco esto, que seamos muy poco sensibles. Esa es una falta muy grave que tienen las iglesias nuestras. A veces no mostramos realmente un genuino interés, nos preocupamos solamente cuando nos vemos, cuando estamos presencialmente en el local. Pero debería haber un continuo preocuparse. Si un hermano no viene y se ausenta, hay que preocuparse por él, mostrar interés. Y si un hermano tiene falta de trabajo, preguntarle cómo está, decirle, hermano, estamos orando por usted. Ahora, si un hermano le va bien en las cosas materiales del mundo, decirle, qué bueno, hermano, el Señor ha respondido lo que estábamos orando por usted. Cuídese, que no se le olvide que su prioridad es con el Señor, decírselo con amor, con sabiduría, con cariño. ¿Ya? Bueno, hermanos, vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor y vamos a hacer una oración. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Gracias por lo que tú has hecho, nuestro Dios. Gracias por la obra magnífica de tu amado Hijo y esta tremenda salvación que hemos recibido, que nos lleva más allá del cielo, a tu misma presencia. Queremos ser obedientes a tu palabra y queremos dejar todo en tus manos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, gracias a todos a venir a esta reunión.